Hola, bienvenidos al curso de Introducción a Git. En este curso veremos desde cero qué es Git y aprenderemos los conceptos clave que nos permitirán utilizarlo en nuestro día a día. En una primera parte haremos una introducción para luego en una segunda parte ver a través de laboratorios guiados cómo utilizarlo en nuestro día a día. Los objetivos del curso son los siguientes. Por un lado, entender qué es Git y para qué se usa, aprender a utilizar Git a través de la línea de comandos y utilizaremos la línea de comandos porque por un lado pone a nuestra disposición toda la funcionalidad de Git y por otro lado es sencilla, rápida y nos permite entender perfectamente qué está sucediendo en cada caso. También aprenderemos cómo trabajar con commits y con ramas, cuáles son los distintos tipos de merge y cómo aplicarlos en las diferentes situaciones que vayamos teniendo. Aprenderemos cómo resolver los conflictos, cómo deshacer cambios y finalmente veremos cuáles son los distintos tipos de workflow para ver cuál puede ser el más adecuado para nuestro equipo o caso de uso. El índice del curso es el siguiente. El curso se compone de varios vídeos. En este primer vídeo lo que haremos es centrarnos en los tres primeros puntos, donde veremos qué son los sistemas de control de versiones, qué es Git y luego esos conceptos clave que nos van a venir muy bien para entender Git cuando lo empecemos a utilizar en la práctica. Los sistemas de control de versiones básicamente son unos sistemas que nos permiten guardar un histórico de cambios en un proyecto, en un grupo de ficheros, y aquí principalmente se utilizan para la gestión de ficheros de código fuente. Facilitan la colaboración entre desarrolladores, permiten saber quién ha hecho qué cambios y permiten en cualquier momento volver a un estado anterior guardado. Además, hay tres tipos de sistemas de control de versiones. Están los locales, que corren en una única máquina y no permiten colaboración. Luego están los centralizados, que se alojan en un servidor central y los desarrolladores a través de Internet se comunican y ejecutan comandos de forma remota em, en ese, digamos, repositorio central, ¿no? El problema de estos sistemas centralizados es que se requiere de Internet y de conectividad para ejecutar comandos. Y cuando por lo que sea se pierde la conectividad o el servidor se cae, los desarrolladores se quedan sin poder trabajar con el sistema de control de versiones. Es por eso que surgen los sistemas distribuidos donde cada desarrollador guarda una copia entera del repositorio de código y para sus operaciones más cotidianas las ejecuta directamente contra este sistema o esta copia local. Por lo tanto, prácticamente para casi todo, un desarrollador puede trabajar de forma independiente con su copia local, sin conectividad, sin acceso a Internet, y luego solo necesitará esa conectividad para sincronizar los cambios con las copias remotas del repositorio. ¿Qué es Git? Git es un sistema de control de versiones de código abierto que fue creado por Linus Torvald en 2005, principalmente para alojar los desarrollos del kernel de Linux. Es un sistema distribuido y es multiplataforma, por lo tanto lo podemos utilizar en cualquiera de estos sistemas operativos. Aquí tenemos una encuesta de Stack Overflow. Stack Overflow todos los años lanza encuestas donde pregunta a los desarrolladores acerca de sus hábitos, de lenguajes de programación, herramientas, etcétera, etcétera. Y en este caso, este apartado habla de los sistemas de control de versiones. Como podemos ver, Git, con casi un 94% de los desarrolladores, es el sistema más utilizado. Además, otra de las cosas que se pregunta es cómo suelen utilizar o interactuar con los sistemas de control de versiones y se ve que prácticamente el 83-84% de los encuestados utiliza la línea de comandos. Como os decía, la línea de comandos es muy conveniente
porque pone a nuestra disposición toda la funcionalidad, es muy rápida y nos permite entender claramente qué sucede en cada caso. Y nos viene muy bien, además, cuando se produzcan problemas para poder resolverlos de una forma óptima. ¿Cuáles son los conceptos clave de Git? Pues por un lado tenemos los repositorios. Los repositorios vendrían a ser esa colección de ficheros que pueden estar bajo un mismo directorio de raíz y de los cuales queremos guardar ese histórico de cambios, de versiones en el tiempo. Aquí hay diferentes estrategias y se puede guardar una aplicación entera en un único repositorio, lo que también se conoce como monorepo, o se pueden guardar un microservicio, un componente o una librería por repositorio. Aquí, como les digo, hay diferentes criterios. Podemos utilizar, por ejemplo, el tamaño del equipo, el tamaño del proyecto. Si es un equipo muy grande, un proyecto muy grande, se pueden utilizar varios repositorios. Aquí también otro criterio que se utiliza es el ciclo de vida común, es decir, si esos ficheros, ese proyecto se construye y se despliega a la vez o por el contrario se despliega y se construye de forma independiente. Entonces, a veces lo que se hace es que un proyecto, un microservicio que tiene un ciclo de vida común, se pone en un mismo repositorio. Y luego el tema del control de acceso. Al final, muchas de las soluciones en el cloud para el hosting de Git permiten restringir el acceso a los usuarios desarrolladores a nivel repositorio. Por lo tanto, si tenemos partes del código o proyectos que tienen diferentes usuarios y diferentes permisos, puede ser interesante utilizar o separarlos en repositorios diferentes. Los snapshots. Los snapshots vendrían a ser fotos del estado de un repositorio en un momento del tiempo concreto. Estos snapshots se crean a través de commits, que son unas operaciones que veremos cómo se pueden realizar por el usuario. Y es, como digo, el usuario, ¿no?, el que decide cuándo quiere crear un snapshot y lo hace a través de ese commit. Los snapshots se pueden recuperar en cualquier momento del tiempo y suponen una diferencia con respecto a otros sistemas de control de versiones anteriores que se basaban en deltas. Los deltas vienen a ser las diferencias entre dos versiones de un mismo fichero. Y cómo funcionaban estos sistemas es que iban guardando todas esas diferencias, todos esos deltas, y cuando se iba o se quería recuperar un estado, lo que hacía el sistema de control de versiones era ir aplicando de forma secuencial todos esos deltas para reconstruir el estado. Esto, como podéis imaginar, cuando tienes muchos commits, muchos deltas, puede ser costoso a nivel tiempo. Por lo tanto, se introdujo el concepto de snapshot, donde tú tienes la foto y es muy fácil recuperar el estado y muy rápido porque no tienes que estar reconstruyendo y aplicando deltas sucesivos. En Git los snapshots están muy optimizados porque vienen comprimidos y solo se guardan los ficheros que hayan tenido cambios con respecto al último snapshot. En el caso de que un fichero no haya cambiado con respecto al último snapshot, lo que se hace es que se guarda un puntero al snapshot anterior. Finalmente, decir que hay algunas excepciones donde Git puede utilizar pequeños delta para optimizar también el espacio. Bueno, como os comentaba antes, el commit vendría a ser ese comando, esa acción de crear un snapshot y es el usuario el que decide cuándo crear un commit y ese commit tiene una serie de información. En esa información pues está por un lado el autor del commit, la fecha en la que se ha creado y luego tiene un mensaje explicativo de los cambios que se han introducido. Aquí es importante que estos mensajes sean
sean detallados y den información a otros usuarios, pero también a nosotros, a nuestro yo futuro, acerca de todos los cambios que incluye ese commit. Además, el commit hace referencia al commit anterior, o lo que sería el parent commit, y también tiene un hash que identifica de forma unívoca el commit en el repositorio. Este hash además tiene un checksum del contenido del commit que nos permite saber si se modifica o se corrompe, por ejemplo, cuando se envía por red. Branches, o lo que vendría a ser también ramas en español, representan líneas de desarrollo independiente. Se utilizan para trabajar en, como digo, varios cambios o funcionalidades o reparación de bugs de forma paralela, y también permiten a varios desarrolladores trabajar en un mismo repositorio sin interferir los unos con los otros. Aquí hay un concepto muy importante y que nos permitirá entender muchas cosas de Git cuando lo utilicemos en la práctica, y es que Git trata estas ramas como punteros a commit. Esto hace que el trabajo con ramas en Git sea súper rápido y súper ligero, porque crear una rama es crear un puntero, o mover una rama es mover un puntero, ¿no? Además tenemos un puntero especial que es el head, y que lo que hace es apuntar a cuál es la rama actual. Entonces, cuando veamos, ¿no?, en las prácticas y cuando cambiemos entre ramas, realmente ahí lo que se está produciendo es que se está moviendo un puntero. Por lo tanto, la operación es súper rápida. Aquí simplemente mostrar, ¿no?, un ejemplo de varias ramas. Por un lado, en azul tenemos los commits, que se identifican con el prefijo del hash que veíamos antes. Y luego tenemos en rojo dos ramas. Por un lado, la rama master, que como vemos apunta a un commit en particular. Y por otro lado, la rama testing, que apunta a otro commit. Además, tenemos el head, que en este caso está en testing, por lo cual quiere decir que el usuario cuyo repositorio estamos viendo está actualmente en la rama testing. Si hiciera un cambio a master, pues ese head se movería simplemente y pasaría a apuntar a la rama master. Aquí dejaros unos enlaces, por un lado la documentación oficial de Git, también una guía de instalación, y luego un enlace muy interesante es el libro ProGit, que es un libro gratuito que podréis descargar en ese enlace, y también está disponible para ebook. Realmente os lo recomiendo porque os puede permitir tener un conocimiento más profundo de Git, de cómo funciona, de cómo funcionan los diferentes comandos y de cómo utilizarlo en la práctica, y sobre todo cuando se produzcan casos más complejos que no sean triviales de resolver. Y aquí el resumen, pues en este primer vídeo hemos visto estos tres primeros puntos, donde hemos visto qué son los sistemas de control de versiones, qué es Git y esos conceptos clave. Y ahora en el siguiente vídeo veremos un laboratorio de cómo crear un repositorio y empezar a hacer esos primeros commits.